y tiene apariencia similar a la... Bueno, vamos con hialinización y esclerosis. Es prácticamente que es un acúmulo extracelular de material homogéneo y eosinófilo al microscopio óptico y tiene apariencia similar a la membrana basal glomerular. Esto produce la obliteración la esclerosis del ovillo glomerular y pues es el resultado final de varias formas de lesión glomerular. Es distinto de la fibrosis y pues la fibrosis consiste en el acúmulo de colágeno tipo 1 y tipo 3. Por ejemplo, si cicatriza una semiluna, ahí es una fibrosis. Y bueno, en la correlación clínica patológica tenemos varias formas de presentación. La primera es por medio de agente depende del agente lesivo, la cantidad, la rapidez de acción, la defensa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí se dice que un determinante clave es la localización del daño dentro de la estructura glomerular. ¿Okay? El daño del epitelio capilar y de la vertiente subendotelial de la membrana basal glomerular desencadena una respuesta de tipo nefrítico. ¿Okay? En la que se activan las células endoteliales, leucocitos y liberan sus mediadores que ponen en marcha la respuesta inflamatoria. Activan la coagulación provocando una microangiopatía trombótica subsiguiente y estimulan la contracción de células mesangiales y vasos sanguíneos. Y bueno, una lesión endotelial extensa y aguda tiende a desencadenar un cuadro dramático como el que aparece en la glomerulonefritis postestreptocócica, mientras que una más mantenida inducirá con más probabilidad a la formación de semilunas y la aparición de un fracaso renal rápidamente progresivo en semanas, como ocurre en la glomerulonefritis rápidamente progresiva. ¿Okay? Como en esta. Y bueno, cuando hay una lesión en el mesangio suele dar lugar a una respuesta parecida al endotelio capilar. Cursa con anomalías asintomáticas del sedimento urinario, generalmente con hematuria y alteración menos manifiesta del filtrado glomerular, dando una insuficiencia, como que dice, una insuficiencia renal leve. Esto es porque al menos una parte de las células mesangiales únicamente contactan con un tercio de la superficie de la pared capilar. Y bueno, la lesión de la barrera de permeabilidad se manifiesta característicamente como una alteración de la barrera del filtrado glomerular. Esto provoca salida a la orina de moléculas que no deberían hacerlo en condiciones normales. Este tipo de respuesta se denomina respuesta nefrótica porque en ella aparece una proteinuria que domina en el cuadro clínico. No se acompaña de infiltrado inflamatorio prominente. Esto parece deberse a que la localización extracapilar del daño minimiza la retrodifusión. Esa ya no creo que tenga mucha relevancia. Pero bueno, el punto es eso. Y prácticamente acá vamos con... Listo. Ok, vamos... Espérenme, nefrótica más... Ok. Aquí se dice que... prácticamente tenemos que en los crónicos vamos a encontrar depósitos tipos de depósitos en la matriz mesangial. Esto suele aparecer como pues de meses a años. Y ¿qué más? Nada más. Y bueno, en la glomerulonefritis y complemento. Ok, bueno. Al fijarse varios anticuerpos al antígeno, hay como una cooperación entre las regiones FC de las inmunoglobulinas que activan la vía clásica del complemento C1, C4 y C2. ¿Okay? En algunas enfermedades como lipodistrofia parcial, acantosis nigricans, puede haber activación de complemento exclusivamente por la vía alterna. La vía alterna es por medio de properdina y que es PC3BD. Esta vía produce un tipo específico de glomerulonefritis que se llama glomerulonefritis membrano proliferativa, o que es lo mismo que mesangiocapilar tipo 2, en el cual hay consumo de C3 pero no de C4. Bueno, en cualquiera de las dos vías se activa la C3 convertasa que desdobla C3 en C3A y C3B. Hasta este punto no hay daño glomerular, sí hay consumo de complemento, pero los niveles sanguíneos de C3 y C4 solo bajan si es muchísimo. Entonces C3B activa la secuencia de C5 y C9, ¿okay? Se libera C5A, que es anafilotoxina. C3B activa la fagocitosis de los polimorfonucleares. C3A y C5A activan la quimiotaxis de los
polimorfonucleares y C5 y C9 causan lisis celular. Los polimorfonucleares liberan sus enzimas hidrolíticas, aumentando la permeabilidad capilar y causando una lesión celular a nivel endotelial, mesangial y de la membrana. Por otro lado, el complejo antígeno-anticuerpo activa la cascada de coagulación a través del factor de Eichmann, que es el factor 12. La cascada de coagulación acaba activando la transformación de fibrinógeno en fibrina. Cuando la membrana basal es lesionada por la secuencia efectora, o sea, la C5 y la C9, por los polimorfonucleares atraídos por C3A y C5A, cantidades variables de fibrinógeno pueden pasar a la cápsula de Bowman, donde provocan la proliferación del epitelio visceral y parietal de la cápsula, constituyendo una semiluna epitelial. La semiluna epitelial puede revertir si el daño cesa. Si persiste, el fibrinógeno se va a transformar en fibrina y se inicia una cicatrización que acaba transformando las semilunas epiteliales en celulares, en semilunas fibrosas y irreversibles. Por tanto, la aparición de semilunas es un fenómeno que puede complicar cualquier tipo de glomerulonefritis. Bueno, en la enfermedad de cambios mínimos, tenemos que, aunque no puede manifestarse puede manifestarse a cualquier edad, pero es típica de lo de los niños, ¿ok? Entonces va a haber en niños de 2 a 6. En algunas series presenta ligero predominio masculino. Es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el niño. La causa se desconoce hasta ahora. Parece producirse por una alteración de los linfocitos T, que es una teoría sustentada por la respuesta a esteroides. Se puede asociar a lo que es linfoma de Hodgkin y remite durante la infección interrecurrente de sarampión. Ahí no lo entendí muy bien, pero pues ahí tiene que ver con sarampión. Bueno, se generaría un factor de permeabilidad, linfocina, que tendría afinidad por las células epiteliales glomerulares, produciendo fusión parcial de los pedicelos con proteinuria y pérdida de la barrera selectiva de carga de membrana. Se han escrito como casos asociados al uso de AINE y linfoma Hodgkin. En anatomía patológica tenemos que el glomérulo es normal o con un mínimo refuerzo mesangial. Los túbulos presentan una lesión característica, que es la presencia de vacuolas de lípidos y proteínas en el interior de las células epiteliales tubulares, que es nefrosis lipoidea. Los vasos y el intersticio no se encuentran afectados. La característica de cambios mínimos en la inmunofluorescencia es que tiene ausencia de depósitos, pero pues algunos pueden tener uno de IgM y C3, pero bueno, aquí dice que no tiene. En pacientes atópicos puede verse, obviamente que se va a ver IgE porque es atópico. Y bueno, en microscopía electrónica hay borramiento de los pedicelos por fusión de los mismos en las células epiteliales viscerales. Si bien pues esta lesión es característica, obliga al diagnóstico, no es específica porque puedes encontrar proteinurías graves en cualquier otra. Y bueno, el 80% de los casos se considera un síndrome nefrótico como un sedimento urinario benigno. El resto presenta proteinuria no nefrótica. Es la causa más frecuente del síndrome nefrótico en la infancia. La proteinuria suele ser altamente selectiva, o sea, se va por la albúmina, siempre hay albúmina, mientras que en el adulto, pues no se sabe. Y bueno, no suele asociar insuficiencia renal. 20-30% presenta microhematuria en sedimento urinario como parte del síndrome nefrótico. Obviamente va a asociar dislipidemia y va a tener mayor susceptibilidad a infecciones porque no hay proteínas. El complemento va a ser normal. El tratamiento pues es empírico, es con corticoides. En las recidivas también pueden ser beneficiosos. Ante una respuesta parcial o recidible, se puede buscar inmunosupresores, corticoides o inmunosupresores. Si no se tiene respuesta a esteroides, se sospechará una etiología distinta a cambios mínimos, como por ejemplo la glomeruloesclerosis segmentaria y focal. Y entonces ahí sí estaría indicada la realización de una biopsia renal que incluya nefronas yuxtamedulares, por la mayor afectación de estas, y pues sí es indicación de biopsia. En la glomerulonefritis focal tenemos que hay dos formas. La primaria, glomerulosclerosis focal, sería la primaria y la secundaria. ¿Okay? En la primaria tenemos dos formas, idiopáticas y genéticas. La lesión característica es la esclerosis de un segmento del ovillo glomerular. Tiene afectación focal de algunos e inicio en la zona yuxtamedular. Se han descrito mutaciones de diferentes genes que codifican proteínas, pero bueno, aquí mencionan que los más implicados es NPHS2. Codifica una proteína llamada podosina, fundamental para el correcto funcionamiento de la barrera de permeabilidad podocitaria.
Y bueno, es la de glomerulosclerosis focal, es la que más rápido recibe después de un trasplante renal, va a ser en los primeros días de trasplante. Y bueno, sugiriendo en las formas idiopáticas la presencia de un factor circulante que estaría implicado en la patogenia, alterando la capacidad antiproteinúrica glomerular. En la secundaria tenemos que es una lesión histológica inespecífica que puede ser la manifestación final de otros procesos. Dentro de estas se pueden distinguir dos grandes grupos, las que están asociadas a filtración. Las asociadas a filtración es la que se encuentran asociadas a una disminución de la masa renal funcionante o no, y las asociadas a tóxicos directos para el podocito. En ambos grupos, en la hiperfiltración por la albúmina y en el resto por toxicidad directa, el resultado final es la lesión letal del podocito, o sea, se va a morir el podocito, con pérdida del mismo, la denudación de la membrana basal glomerular, que pues se va a separar obviamente porque no va a haber dónde agarrarse, y posterior sinequia con la cápsula de Bowman, porque pues ya no va a haber podocitos, ¿no? Y finalmente esclerosis glomerular. Estas alteraciones glomerulares dan lugar a proteinuria, que suele ser en rango nefrótico. En el proceso de esclerosis, el papel de la albúmina es principal. Está reconocida no solo como un marcador de daño renal, sino como un tóxico para la célula epitelial. Participan diversas sustancias como la angiotensina 2, citocinas proinflamatorias y factores de crecimiento. Bueno, en la anatomía, aquí algo muy importante es que la glomerulosclerosis focal y segmentaria complica enfermedades como diabetes mellitus, glomerulonefritis mesangial, nefroangioesclerosis, nefropatía intersticial crónica. ¿Cómo vamos a encontrar en la anatomía patológica en la glomerulosclerosis segmentaria y focal? Va a haber engrosamiento de la asa capilar con depósito de material hialino con PAS positivo y eosinófilo en un segmento del ovillo glomerular, con afectación focal de algunos. Los glomérulos yuxtamedulares son los más afectados por tener mayor filtrado. Puede o no asociar atrofia tubular y fibrosis. Hay presencia de zonas de esclerosis, o sea, cicatrices que unen el epitelio visceral y parietal, o sea, sinequias. En inmunofluorescencia va a ser negativa, pero puede presentar depósitos IgM y C3, yo me quedaría con que es negativa. En microscopio electrónico es colapso focal de las membranas basales y denudación de las superficies epiteliales. Hay borramiento difuso de las proyecciones epiteliales podocíticas. Y bueno, en la clínica de lo de la glomerulosclerosis, no focal, tenemos que es responsable del 10 al 15% de los casos de síndrome nefrótico idiopático en el niño. Se presenta entre los 16 y 30 años. La proteinuria puede llegar a rango nefrótico, es la forma de presentación más usual. Puede asociar hematuria microscópica e hipertensión arterial. Un dato peculiar de la glomerulosclerosis focal es que está asociada a obesidad o a diabetes mellitus. Cuando está asociada a eso no suele acompañarse de hipoalbuminemia ni edemas, aún con proteinurias masivas. Bueno, en el tratamiento y pronóstico, tanto en la etiología primaria como en secundaria, es importante el tratamiento de bloqueantes del sistema renina-angiotensina aldosterona para el control de la proteinuria y tratamiento general del síndrome nefrótico que condicionan. En la primaria, los esteroides es de pauta corta, de 8 a 12 semanas, y pueden inducir la remisión de la proteinuria a un 25%. En la glomerulonefritis membranosa, es la que es con más frecuencia en el adulto, ¿okay? Y se conoce como glomerulonefritis epimembranosa también, debido a que los complejos que se forman en la vertiente subepitelial de la membrana basal glomerular, por eso son epi, porque están alrededor. Y bueno, en la patogenia, a diferencia de la mayoría, esta se caracteriza por la formación in situ de complejos antígeno-anticuerpo por la presencia de un antígeno en la membrana basal glomerular. Se van a diferenciar dos grandes tipos, la primaria y la secundaria. La primaria, antes denominada idiopática, ahora se conoce que es por la presencia de un autoanticuerpo dirigido contra el receptor de fosfolipasa 2, que es el PLA2R, un antígeno podocitario que está situado en la vertiente subepitelial del podocito. Se trata prácticamente de una enfermedad autoinmunitaria. Y en la glomerulonefritis membranosa secundaria, en estos casos el antígeno puede ser componente de la membrana basal modificado por fármacos o virus o antígenos extrarrenales plantados en el glomérulo.
en relación con patologías tumorales o infecciones. Tanto en la primaria como en la secundaria es a nivel de vertiente subepitelial de la membrana basal glomerular donde se encuentran el antígeno con el anticuerpo. O sea, eso se le llama formación de complejo in situ. Y bueno, la formación de inmunocomplejos in situ induce la formación de más membrana basal, porque acuérdense que hace tejido conectivo. Hay pues, por las células epiteliales, que son las spikes, y provoca alteración de la barrera permeable y proteinuria en rango nefrótico. Tiene asociación con HLA-DR3, B8 y DQA1. Bueno, se dice que en la anatomía patológica, la formación de inmunocomplejos in situ en la vertiente subepitelial va a ser una alteración de las células epiteliales y estas empiezan a formar más membrana basal y se va depositando entre los inmunocomplejos y al cabo de tiempo pues termina por englobarlos y casi completamente engrosando de tal forma que sea muy difusa. Por eso glomerulonefritis membranosa es como si la membrana estuviera muy difusa y muy gorda. Y bueno, en las formas secundarias es característica la presencia de hipercelularidad mesangial o depósitos inmunitarios mesangiales o subendoteliales. En la microscopía óptica de glomerulonefritis membranosa tenemos engrosamiento difuso de la membrana basal que afecta a todos los glomérulos de forma global con paz positiva. En inmunofluorescencia tenemos depósitos granulares IG y C3 en el lado subepitelial de la membrana. Y en la microscopía electrónica tendría 3 fases. Fase 1, depósitos subepiteliales electrodensos pequeños que corresponden a los inmunocomplejos formados in situ en el lado subepitelial. En la fase 2 es característica la presencia de spikes, que corresponde a material tipo de membrana basal glomerular que se deposita en los inmunocomplejos. En la 3, los depósitos ya están englobados y en la 4, pues ya ni siquiera se ve nada, solo simplemente se engrosa. Y bueno, la máxima incidencia está entre los 30 y 50 años, siendo más frecuente en hombres 2:1. En la mayoría de los pacientes es la forma de presentación es el síndrome nefrótico de comienzo insidioso. Y qué más. El deterioro agudo de función renal hace pensar en el desarrollo de proliferación extracapilar, nefritis intersticial inducida por fármacos o trombosis. Es obligado hacer una biopsia renal debido a que el síndrome nefrótico en el adulto puede deberse a otras etiologías, así como para investigar presencias de neoplasias y otro tipo de infecciones. Los niveles de complemento en la glomerulonefritis membranosa van a ser normales y es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. En el pronóstico en los niños es muy bueno, supervivencia al 90%. La mayoría presentan remisión espontánea dentro de los 5 primeros años de desarrollo de la enfermedad. En los adultos las remisiones espontáneas solo son 20-30%. El tratamiento inicial debe ser con corticoides e inmunosupresores. No se aplica a todos los pacientes, sino solo a casos seleccionados con criterios de gravedad como proteinurias importantes, hipoalbuminemia grave, edemas, etc. Se debe aplicar tratamiento general del síndrome nefrótico a todos los pacientes. Y pues puede recidivar en el trasplante renal. No me falta mucho. Bueno, la glomerulonefritis membrana proliferativa o mesangiocapilar. Esto es porque su nombre se debe a la lesión histológica que asocia con importante proliferación mesangial difusa y engrosamiento capilar con imágenes de doble contorno de la membrana basal glomerular por interposición del citoplasma de la célula mesangial entre la membrana basal y la célula endotelial. Existen 2 tipos, la 1 y la 2. Existen también formas idiopáticas o primarias y formas secundarias asociadas a otras patologías. Asociaciones de glomerulonefritis membranoproliferativa puede ser el virus hepatitis C, crioglobulinemia, LES, enfermedades de Sjögren y ya. ¿Cómo se va a desarrollar? Esto se desarrolla en presencia de un antígeno crónico que induce la formación de inmunocomplejos y gran activación de complemento, por lo que va a haber hipocomplementemia, o sea, complemento bajo. El daño renal está en relación con el depósito de la cantidad de inmunocomplejos que haya. Y bueno, la hipocomplementemia se produce en los 2 tipos de la membrana proliferativa o mesangiocapilar, es lo mismo. En la 1 la activación se produce por la vía clásica, por lo que descienden los niveles C3, C4, C1Q. Y en la 2 la activación es por la vía alterna del complemento, por lo que solo va a descender C3. Existe una inmunoglobulina capaz de activar C3 denominada C3 nephritic factor,
que es un autoanticuerpo tipo IgG frente a la C3 convertasa de la vía alterna. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en la glomerulonefritis membrano-proliferativa o mesangio capilar en el microscopio óptico? Vamos a encontrar el doble contorno de RL-tren en inflorescencia directa. Vamos a encontrar depósitos granulares IgG y IgM-C3 en el mesangio y a nivel subendotelial. Y ahora vamos con la glomerulonefritis membrano-proliferativa tipo 2 con depósitos intramembranosos, o sea, en la membrana. La enfermedad por depósitos densos se le llama. Es pues prácticamente está engrosada, hay un engrosamiento de la membrana basal. Y bueno, aquí se dice que se ha visto que en ella el daño glomerular no está mediado por los inmunocomplejos, sino por la alteración en la cascada de la vía alterna del complemento con formación de depósitos de C3 intramembranosos y no hay depósitos de inmunoglobulinas. Por eso, pues prácticamente sería glomerulopatía C3, porque no hay inmunocomplejos, es por el depósito nada más. Y bueno, las formas primarias es en la infancia y adolescencia, jóvenes entre 5 y 30 años. La forma de presentación clínica es variable. Puede haber síndrome nefrítico, proteinuria en rango subnefrótico. O hematuria acompañado de hipocomplementemia. El síndrome nefrítico es más frecuente en la glomerulonefritis membranoproliferativa asociada a enfermedades autoinmunes. La tipo 2 puede asociarse a lipodistrofia parcial y anemia hemolítica y retinopatía. La presencia de hipertensión arterial es grave, es un hallazgo común, pero pues es generalmente estos se mueren, hacen deterioro de la función renal. Y bueno, no existe tratamiento curativo ni mucho menos para esta glomerulonefritis, pero los corticoides podrían ser beneficiosos en casos seleccionados como en niños. Puede ser esteroides a altas dosis con inmunosupresores. En la tipo 2, el tratamiento va a ser si será en función de que si hay C3 NEF o no, que es lo de factor, de nephritic factor. En el que esté indicada si hay nephritic factor, va a ser realización de plasmaféresis o en la ausencia o deficiencia de factor H, que se debe a la mutación del gen de factor H, se usa plasmaféresis y si se debe a un anticuerpo contra el factor H, se usa plasmaféresis y rituximab. ¿Okay? Bueno, la tipo 2 es una de muy buen pronóstico. Y bueno, así vamos con la glomerulonefritis endocapilar. Es la aguda postestreptocócica, se produce después de una infección por bacterias con antígenos nefritogénicos en su estructura. La más importante es la glomerulonefritis postestreptocócica. Bueno, las complicaciones no superativas de la infección estreptocócica es que, después de una faringitis simpética viene glomerulonefritis. Después de una faringitis, solo una faringitis, viene la fiebre reumática. En el caso, tiene que ser por estreptococo beta hemolítico. Pues prácticamente aquí pues son los que en su estructura presentan diversos antígenos y pueden inducir a la formación de inmunocomplejos. Al depositarse en el glomérulo producen la lesión del mismo o moléculas como la proteína PIR, que son receptores de plasmina asociada a nefritis, ¿ok? Parecen actuar como superantígenos induciendo la proliferación y la activación de células T autorreactivas con liberación de mediadores inflamatorios, ¿ok? Desde el inicio de la infección hasta la formación de una cantidad importante de inmunocomplejos, pues son capaces de lesionar el glomérulo y manifestarse con hematuria, proteinuria, oliguria e hipertensión arterial. Hay un periodo de latencia que es muy característico de esta glomerulonefritis. El complemento juega un papel muy importante. La activación suele ser por vía alterna del complemento con descenso de C3. ¿Qué vamos a encontrar en la anatomía patológica? El glomérulo va a estar hinchado, con pus, hipercelularidad del glomérulo, aumento de células endoteliales y mesangiales e infiltración de neutrófilos. Esto se le llama glomerulonefritis exudativa y con diferentes grados de edema. En la inmunofluorescencia de postestreptocócica va a haber depósito de C3, IgG, IgM. Vamos a tener patrón de cielo estrellado.
En la microscopía electrónico vamos a tener algo muy característico de la zona subepitelial, que son jorobas, humps, y son características. Los humps solo se observan en etiologías posinfecciosas. Y bueno, la clínica pues se presenta como un síndrome nefrítico de inicio súbito con antecedentes de una infección, ya sea faríngea o sea cutánea. Puede haber un periodo de latencia de 2 a 3 semanas, así te enfermas 2 a 3 semanas y ya te da eso. Pero en las cutáneas es de 4 a 6 semanas. Esto permite diferenciar la de la glomerulonefritis mesangial IgA, que la hematuria coincide con la infección. Aquí primero es infección y luego hematuria. Bueno, puede haber insuficiencia cardíaca también, presenta hipocomplementemia transitoria, o sea, descenso de C3, pero se va a normalizar de 6 a 8 semanas. Y pues alteración de sedimento urinario como hematuria suele desaparecer en 6 meses. Bueno, para el diagnóstico es necesario dos de estos criterios, que son: 1, cultivo de estreptococo beta-hemolítico; 2, respuesta inmunitaria frente a exoenzimas de estreptococos, que se llama ASLO elevado; y 3, descenso transitorio de complemento C3 con normalización a las 8 semanas tras la aparición de la clínica renal. Y bueno, en el pronóstico, la curación es del 95%, no existe tratamiento específico para esto, solo que pues tomamos antibióticos y tratamiento de síndrome nefrítico. Se produce curación con restitución completa. ¿Cuándo vas a indicar una biopsia? Cuando sospechas que es otra glomerulonefritis con hipocomplementemia, que debuta como síndrome nefrítico como LES o crioglobulinemia, cuando el complemento persiste bajo después de 8 semanas, o cuando la microhematuria dura más de 6 meses, o si la oliguria dura más de 3 semanas. En la glomerulonefritis mesangial IgA se conoce como enfermedad de Berger. Existen casos tanto familiares como por culpa de HLA-BW35. Es la más frecuente en el área del Mediterráneo. Y vamos a encontrar síntesis de IgA por elevación de diversos antígenos. Puede ser por alteración de aclaramiento hepático de IgA en personas susceptibles que producen una IgA anormal, o depósitos de IgA y complemento por la activación de la vía alterna del complemento IC3 a nivel glomerular, con proliferación mesangial y activación de diversos mediadores de inflamación. ¿Cómo vamos a ver esto de la IgA en microscopio óptico? Proliferación mesangial focal o difusa. En la inmunofluorescencia directa es lo que define la enfermedad. Son depósitos difusos de IgA en el mesangio acompañado de C3 y properdina. Y en microscopio electrónico vamos a tener depósitos electrodensos mesangiales. ¿Qué más? Bueno, en la clínica es más frecuente en varones. Entre la segunda y tercera década de la vida lo más característico es hematuria macroscópica recidivante. La hematuria suele coincidir con la infección en las primeras 24 horas. Suelen desencadenar brotes de infecciones de vías respiratorias del ejercicio. También se puede manifestar con sedimento urinario, con asintomáticas, pero con proteinuria y hematuria o síndrome nefrítico nefrótico. Cuando tiene lugar en el niño, puede haber daño por inmunocomplejos de IgA a muchos niveles. Tanto se puede dañar articulaciones, gastrointestinal, púrpura en la piel, además del depósito de mesangio en el mesangio glomerular. A esto se le llama Schönlein-Henoch, que es lo que viene en vasculitis en Roma. Y bueno, ¿qué más? Y bueno, no existe tratamiento que pueda impedir el depósito de IgA. Simplemente se recomienda tener cifras de TA a menos de 120/75. Para el control de proteinuria, como siempre, se van a usar bloqueadores de renina-angiotensina, del sistema renina-angiotensina, o sea, IECAS. Se sugiere que los esteroides pueden ser beneficiosos, pero pues no dice una gran cosa. Que la amigdalectomía puede ser beneficiosa en pacientes con faringitis a repetición. Los factores de mal pronóstico que hay son proteinuria mayor de 0.5 gramos al día, hipertensión arterial, ausencia de brotes de hematuria microscópica, insuficiencia renal en el momento del diagnóstico, que sean adultos y varones, síndrome metabólico asociado, polimorfismo del gen de enzima conversora de angiotensina EK1, o sea, genotipo TT. Y ahora vamos con glomerulonefritis extracapilar o rápidamente progresiva.
Ay, me cansé. Se caracteriza por proliferación de célula epitelial en el espacio extracapilar con formación de semilunas en el glomérulo. Se produce porque hay una agresión hacia la membrana basal glomerular. Queda muy feamente afectada, entonces produciendo paso de fibrinógeno al interior de la cápsula de Bowman. El fibrinógeno puede ser un estímulo mitógeno de las células epiteliales que van a proliferar, dando lugar a la formación de semilunas epiteliales, y con el tiempo pueden evolucionar a semilunas fibrosas de peor pronóstico. Las semilunas pueden ser tanto epiteliales como fibrosas y pueden afectar al glomérulo de forma segmentaria o circunferencial. El crecimiento de las mismas puede comprimir el ovillo capilar. Ay, ya casi acabamos. Sí, ok. Y bueno, existen 3 tipos bien definidos, que pues prácticamente el tipo 1 es por anticuerpos antimembrana basal glomerular. Esto es porque la formación de estos anticuerpos relaciona la aparición de los mismos con la exposición a tóxicos pulmonares como hidrocarburos o virus que modifican el colágeno tipo 4 de la membrana basal, generando anticuerpos específicos contra este. Por reacción cruzada, los anticuerpos antimembrana basal glomerular se dirigen contra el colágeno tipo 4, como habíamos visto que el colágeno tipo 4 estaba en la membrana basal de la tipo 4 de la membrana basal glomerular, con lesión de la misma y salida de fibrinógeno al espacio subepitelial, y así induce una proliferación de la célula epitelial con formación de semilunas. Y bueno, cuando se asocia a una hemorragia alveolar, o sea, en el pulmón, se denomina enfermedad de Goodpasture. Y bueno, en microscopía óptica vamos a encontrar semilunas. En inflorescencia directa va a ser lineal para IgG a nivel de la membrana basal, a veces se acompaña de C3. En marcadores periféricos vamos a encontrar anticuerpos antimembrana basal glomerular y el complemento es normal. En la tipo 2 puede ocurrir como complicación de una glomerulonefritis primaria, ya sea endocapilar, mesangiocapilar, o secundaria a una enfermedad sistémica como lupus o crioglobulinemia mixta esencial. En la anatomía patológica depende de la enfermedad a la que se asocie. En el caso de ser complicación de la endocapilar, suele asociar extensa proliferación endocapilar. En la inmunofluorescencia, en la tipo 2, vamos a encontrar patrón granular con depósitos de IgM y C3 en masas capilares y mesangio. De marcadores periféricos es descenso de complemento, presencia de inmunocomplejos circulantes. En el caso de asociarse a enfermedades sistémicas, se encontrarán también los marcadores propios de las enfermedades. En la tipo 3 es secundaria una vasculitis sistémica tipo ANCA. En la inmunofluorescencia vamos a encontrar que es una glomerulonefritis necrotizante sin depósitos inmunitarios. No hay depósito de inmunoglobulinas ni complementos, solo se detecta el fibrinógeno. Marcadores periféricos, presencia de anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, o sea, P-ANCA, C-ANCA y complemento de sangre normal. Afecta más a varones y se asocia a una insuficiencia renal rápidamente progresiva y síndrome constitucional. Es característica la presencia de oliguria, hematuria, proteinuria. Cualquiera de estos 3 tipos se puede asociar a una hemorragia pulmonar alveolar. Esto pues ya sería lo que es Goodpasture, constituyendo lo que es el síndrome renopulmonar. El pronóstico generalmente es desfavorable, principalmente si las semilunas están fibrosas. Y bueno, en el tratamiento se puede utilizar esteroides, inmunosupresores y en casos graves plasmaféresis, generalmente para los que asocian lo que es la hemorragia pulmonar. Y el resumen chido ya lo voy a dar después porque la verdad es demasiado.